Lo dijo él. A primera hora. La mañana con 28 minutos. En estos días el Ministerio del Ambiente y Energía ha alertado de un riesgo alarmante, dicen ellos, en el nivel de contaminación que existe en el río Daule, principal afluente del que se provee de agua a Guayaquil. En un informe se ha detallado que a la altura de la planta potabilizadora La Toma existen sólidos suspendidos de aluminio entre 23 y 25 veces por encima del límite máximo permisible. Y además ha dicho el Ministerio del Ambiente que en los puntos de descarga de aguas residuales de las lagunas de oxidación Guayacanes, Samanes, existe presencia de aluminio, zinc, cobre, cromo, hierro, manganeso, plomo y nitritos fuera de norma. Para conversar sobre este tema, nos encontramos el día de hoy conectados vía Zoom con César Poveda Valdivieso, el coordinador legal del municipio de Guayaquil. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar conectado. Y yo quiero iniciar preguntándole, ¿hay realmente problemas con la calidad de agua potable en Guayaquil? Buenos días, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y para ser concreto respecto de su pregunta, querida Andrea, un enfático y definitivo no. No existe agua contaminada para los ciudadanos de Guayaquil. E implantar esto, lo único que va a generar es establecer que se está generando, lamentablemente desde el poder, una nueva narrativa que contiene directamente mentiras. Si las mentiras envilecen, cuando se las esparcen desde el poder, corrompe lo que es el pacto social. Sin embargo, y me gustaría que se finalice con esto la entrevista, cuando se lo hace para ocultar el caos en el que nos encontramos inmersos todos los ecuatorianos, especialmente los ciudadanos de la costa ecuatoriana, sencillamente no existe pacto social, lo que existe es una mentira. Pero no, volviendo a su pregunta, no existe agua contaminada consumida por los guayaquileños y rechazamos directamente y de plano tal afirmación. La diferencia entre agua potable y aguas residuales es una diferencia enorme y sustancial. ¿Por qué? Porque el agua potable, para ser un poco más gráficos con los ciudadanos, es aquella agua que llega a todos los hogares de la ciudad. Y las aguas residuales y su tratamiento son aquellas aguas que ya han sido utilizadas y que después de un proceso bioquímico y científico se purifica dicha agua y se la devuelve a los cauces del río. La diferencia entre la toma, entre las muestras que se toman para el agua potable versus las muestras de aguas residuales y el retorno de estas aguas al río Daule, no es nada más y nada menos que 30 kilómetros agua arriba respecto del río. Para ser incluso un poco más didácticos, no puede ser posible que se llegue a confundir la forma hídrica y técnica entre 30 kilómetros agua arriba de un punto equidistante de otro. No puede ser posible que se quiera decir a la ciudadanía de que desde que se devuelve el agua ya debidamente tratada de aguas residuales versus la toma de agua potable, se mande en contraflujo el río y llegue hasta 30 kilómetros para arriba. Es que físicamente es imposible y debemos de ser claros al momento de hablar. Lo único que se está tratando de realizar en este momento es un golpe blando contra la administración del alcalde Aquiles Álvarez. Doctor, los monitoreos, ha dicho el Ministerio de Ambiente, quiero poner solo en palabras del Ministerio de Ambiente, lo que ellos han dicho es que en los puntos de aguas residuales y sobre el río se evidencia una contaminación con metales, compuestos químicos, muy por encima de los límites permitidos e incluso, y quiero preguntarle, doctor, ellos anunciaron que han iniciado procesos administrativos, sancionatorios y penales. ¿Eso cómo va? ¿Cómo está ese proceso? ¿En efecto se realizaron? Quisiera disgregar la pregunta en distintas fases de respuesta. En primer lugar, las afirmaciones dadas hace apenas 2 días a través de medios telemáticos corresponden a imágenes usadas a canales de aguas lluvias dentro de una planta de tratamiento de aguas residuales, no a la planta de agua potable. Quisiera saber
querida Andrea, si es que estoy siendo lo suficientemente claro, porque es un tema realmente técnico, lo cual conlleva seguramente una confusión, no para la gente que conoce el tema, sino más bien para la ciudadanía. Es imposible creer que el agua que está consumiendo la ciudadanía guayaquileña contiene heces, contiene plomo o contiene materiales que definitivamente van a conllevar a un deterioro de su salud. Y es sencillamente ilógico, porque caso contrario, en primer lugar ya se hubiera cerrado la planta de agua potable que existe en Guayaquil, operada debidamente por Interagua. Interagua es una operadora, valga la redundancia, que se encuentra debidamente manejada por Veolia, el primer grupo mundial de tratamiento de agua potable, con participación en más de 50 países a nivel mundial. Establecer otra narrativa sencillamente es tratar de confundir a la ciudadanía. Ahora bien, si es que existieran dichas muestras respecto del agua potable, porque no podemos confundir un canal de aguas lluvias para el tratamiento de aguas residuales, esto es, el agua que ya se ha usado y que necesita volver a su cauce, versus el agua potable. Aclarado este punto, es necesario establecer que si existieran este tipo de elementos en el agua que consumen todos los guayaquileños diariamente, ya estuviéramos en una epidemia a nivel de ciudad y ya se hubiera establecido desde el Ministerio de Salud Pública un cerco epidemiológico. No podemos hablar con esta ligereza y tratar de señalar a una administración con tal de tapar las cosas que realmente están ocurriendo en el país. Tan solo hace una semana, o un poco más, me tocó salir a los medios para explicar qué era lo que ocurría respecto de los GDOs en la ATM y cómo estas falacias comienzan a pulular y ustedes, los actores de opinión, se ven desviados, lamentablemente, por este tipo de noticias, entre comillas, que lo único que hacen es crear un distractor de los problemas que realmente ocurren. Solo el día viernes y el día sábado murieron más de 6 personas en actos reñidos con la ley en el centro de Guayaquil y además 5 heridos, sin contar las 27 personas muertas en un centro de detención en la ciudad de Machala. Si nosotros no comenzamos a atacar directamente las cosas que realmente están ocurriendo en el país, lamentablemente este tipo de noticias que lo único que hacen es crear distractores para la ciudadanía se convertirán en las primeras planas de todos los diarios a nivel nacional y de los noticieros debidamente televisados o pasados a una plataforma como este. Hablar de otra cosa que no sea una mentira posicionada que ocupa más de 30 kilómetros de distancia entre una toma y la otra, lamentablemente, no tiene otro nombre y otro rótulo que no sea el de mentira. Ahora bien, respecto de las actuaciones administrativas iniciadas contra el municipio de Guayaquil, existió la debida sanción porque fue un proceso iniciado en diciembre del 2024. Respecto de la entidad correspondiente, que es el ARCA y el MATE, el ARCA es la Agencia de Regulación y Control de Agua, y el extinto MATE, que era el Ministerio de Ambiente, ahora fusionado con el Ministerio de Energía, el ARCA generó un proceso administrativo sancionador en el cual en menos de 10 días evacuaron 5.000 fojas debidamente enviadas desde la ciudad de Guayaquil. Esto después, doctor, esto después del anuncio del presidente Daniel Noboa, porque me nombra la fecha diciembre del 2024, ya hubo un proceso sancionatorio en ese momento, y luego del trino del presidente Daniel Noboa, ¿se ha abierto un proceso administrativo también? Después del tuit del señor presidente Noboa, no se ha iniciado ningún procedimiento administrativo sancionador. Yo me refiero al proceso administrativo sancionador derivado de una denuncia similar en diciembre del 2024. De acuerdo, ese es entonces del que estamos hablando, y ahí ya concluyó ese proceso administrativo. ¿Y la denuncia de quién vino en ese momento? En ese momento inició por el MATE, se realizó las debidas inspecciones por parte del ente regulador y finalmente nosotros entregamos un descargo de más de 5.000 fojas en la que demostramos que no puede confundirse el tratamiento de aguas residuales
un canal de aguas residuales como así lo ha establecido lamentablemente el poder, y por otro lado, el tratamiento de agua potable. Son 30 kilómetros aguas arriba en el mismo río. No puede confundirse el tratamiento de aguas residuales ubicado al sur del río versus la toma de agua en la que se calcula más de 1 millón de metros cúbicos para potabilizarlo y que llegue a todos los ciudadanos. Usted sí sabía, mi querida Andrea, de que Guayaquil es la ciudad que más ha invertido a nivel nacional para el tratamiento de aguas residuales. Nosotros tenemos un tratamiento del más del 60%, es la ciudad que más tratada el agua tiene a nivel país. Colocar otra narrativa, confundir a la ciudadanía, porque esto no es deliberado, esto tiene un protocolo debidamente preestablecido, esto es un discurso prefabricado. Como se logró desinstalar del colectivo, del ciudadano común de a pie, el hecho de que existen operadores GDOs desde la Agencia de Tránsito Municipal y que nosotros fuimos quienes denunciamos, ahora me encuentro en la triste tarea de tener que nuevamente aparecer ante los medios para explicarle a la ciudadanía en contexto que esto no es verdad, que los ciudadanos están tomando agua limpia. El alcalde Álvarez fue sumamente claro en un video explicativo el día sábado. Tomó agua directamente de la fuente, invitó a las máximas autoridades a que repliquen lo mismo que él está haciendo. Nosotros no estamos envenenando a los ciudadanos. Tratar de decir otra cosa no es nada más y nada menos que la emisión de una falacia que únicamente busca tratar de ocultar las grandes interrogantes que existen en el país y que no solo las emana directamente la única voz disidente del poder en democracia que existe en el país, que es el alcalde Álvarez. Aquí existen múltiples actores sociales que preguntan, ¿qué pasa con un Porsche Cayenne en la isla Trinitaria? ¿Qué ocurre con el acto de magia donde se desaparecieron 140 millones de dólares para comprar generadores eléctricos que ya estaban usados? ¿Qué ocurrió con los niños de las Malvinas? ¿Qué pasa con los 27 muertos de Machala? ¿Qué ocurre con las múltiples preguntas que este país, lamentablemente hasta este momento, no tiene respuesta? ¿Qué ocurre respecto de una glosa millonaria de la primera persona encargada de la seguridad social de este país? Mientras se sigue ocultando este tipo de preguntas y aparecen estas nuevas supuestas noticias, que repito, tiene un antecedente inmediato del 2024, exactamente 11 meses atrás, que ya se agotó un proceso administrativo sancionador con el que no estuvimos de acuerdo, que seguimos apelando a las instancias administrativas y judiciales respecto del tema, que no pararemos y que no descansaremos hasta tener el 100% de aguas tratadas a nivel residual, pero que no se pueden confundir dos conceptos tan claros. Agua potable es cuando yo abro el grifo de mi casa y aguas residuales son las aguas ya debidamente usadas y el tratamiento es para eliminar cualquier bacteria, cualquier despojo que exista y devolverlo al río para que éste no sufra de una ausencia de vida fluvial. Entonces, mi querida Andrea, es enorme el daño que se está haciendo y la confusión que se busca dar a la ciudadanía es realmente maliciosa. En ese contexto, y ya para finalizar, en 30 segundos, ¿se han comunicado directamente con el Ministerio de Ambiente o solo estos, digamos, mensajes que se han intercambiado en la red social X entre el alcalde Álvarez y la ministra Inés Manzano? Mi querida Andrea, la comunicación interinstitucional debe ser dentro de un debido proceso. Si se nos quiere iniciar un proceso administrativo sancionador, vamos a comparecer. Evidentemente vamos a comparecer y vamos a establecer una vez más ante la ciudadanía de que el agua que toman los ciudadanos guayaquileños es un agua apta para el consumo humano. Y hasta ahora no se lo ha hecho, doctor. ¿Perdón? No se ha hecho este acercamiento, digamos, directamente con el Ministerio de Ambiente, y usted nos ratifica que no se han iniciado estos procesos administrativos sancionadores ahora. No se ha iniciado un nuevo procedimiento administrativo sancionador. Compareceremos a defender tanto el agua de Guayaquil como el agua que se otorga para los ciudadanos. Usted sí sabía de que de las pruebas realizadas, tanto en Holanda, por la SPOL, tenemos certificación del INE que pertenece al Ministerio de Producción del Ejecutivo.
El INE es una entidad adscrita del Ejecutivo y el INE nos ha otorgado en debida forma el certificado que garantiza el sello de calidad. Cuando nosotros hablamos sin tecnicismos de un tema tan grave y tan preocupante, lo único que generamos en la ciudadanía es el terror que lamentablemente se busca generar en los actores, en los múltiples actores de esta sociedad. Pero desde Guayaquil no lo vamos a permitir y vamos a ser claros. No vamos a permitir que se mienta a la ciudadanía de forma tan deliberada. El agua que consumen los guayaquileños tienen en un menos del 1000% los estándares requeridos para el consumo. O sea, nosotros estamos otorgando para la ciudad un agua que tiene más del 1000% de aprobación por encima de los estándares adecuados y predeterminados en la misma legislación. No sé si he logrado ser lo suficientemente claro, querida Andrea. Así es, doctor, muchísimas gracias por esa visión también que tienen desde el municipio, en la alcaldía de Guayaquil. Muchísimas gracias por su conexión aquí vía Zoom en la primera hora. A usted, querida Andrea, un abrazo enorme tanto para usted como para Fabricio. Un abrazo también. Conversábamos con César Poveda Valdivieso, coordinador legal del municipio de Guayaquil, sobre si hay o no problemas con la calidad del agua potable en Guayaquil. Él nos ha ratificado que no existe aquel problema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.